Cuando vi mi nombre en ese papel, con la palabra desalojo escrita en letras frías y legales, sentí que el aire de la sala se volvía más pesado que mis propios años. Estaba sentada en la mesa donde tantas veces serví sopa caliente a mis hijos, donde celebramos cumpleaños con pastel de 3 leches y risas que parecían eternas. El sobre llegó un martes por la tarde, mientras el olor a café recién colado todavía flotaba en la cocina. Pensé que sería otra cuenta, otra publicidad sin importancia. Pero no, era una notificación formal. Mis propios hijos habían firmado para sacarme de la casa que levanté junto a su padre, ladrillo por ladrillo, cuando todavía teníamos las manos fuertes y el corazón lleno de sueños. Recuerdo que mis dedos temblaron al tocar el papel. No lloré, no grité, solo escuché el tic-tac del reloj de pared, ese mismo reloj que compramos en el mercado de San Alejo hace 30 años. Y en ese silencio espeso entendí que algo se había roto. No la casa, sino la idea que yo tenía de mi familia. Antes de que todo esto ocurriera, mi vida era sencilla. No lujosa, pero digna. Me levantaba temprano, como siempre lo hice, antes de que el sol pintara de naranja los techos del barrio. Preparaba chocolate caliente en una olla vieja, la misma que heredé de mi madre, y regaba las plantas del pequeño jardín que mi esposo tanto cuidaba antes de morir. Mis hijos venían los domingos. A veces traían a los nietos, que corrían por el pasillo dejando huellas de tierra en el piso recién trapeado. Yo no me quejaba. Al contrario, ese desorden me recordaba que la casa seguía viva. Siempre creí que mis sacrificios habían valido la pena. Trabajé más de 30 años como maestra en la escuela pública del pueblo. Enseñé a leer a generaciones enteras, entre ellos al hijo del notario actual, aunque en ese entonces solo era un niño flaco, de ojos atentos y camisa siempre bien planchada. Mis hijos crecieron viendo cómo me esforzaba. Nunca les faltó comida ni cuadernos. Por eso jamás imaginé que algún día firmarían un documento para dejarme en la calle. Pensaba que las diferencias que surgieron en los últimos meses eran solo tensiones normales, comentarios al aire sobre vender la casa, sobre aprovechar el terreno. Yo sonreía y cambiaba de tema. La primera señal fue pequeña, casi insignificante. Mi hijo mayor comenzó a insistir con que la casa era demasiado grande para mí. «Mamá, ya no puedes sola», decía mientras miraba las paredes como si midiera su valor. Mi nuera hablaba de departamentos modernos, con ascensor y vigilancia. Decían que era por mi seguridad. Yo quería creerles. Pero había algo en su tono, una prisa que no reconocía. Empezaron a preguntarme por las escrituras, por documentos antiguos que yo guardaba en una caja de lata bajo mi cama. Una tarde encontré esa caja movida. No faltaba nada, pero no estaba en el mismo lugar. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de duda y tristeza. Cuando pregunté, mi hija menor evitó mirarme a los ojos. «Solo queríamos ordenar, mamá», respondió con una sonrisa que no llegó a sus pupilas. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces a recorrer la casa, tocando las paredes, como si pudiera asegurarme de que seguían siendo mías. El suelo crujía bajo mis pasos, y cada crujido parecía una advertencia. Algo se estaba gestando, y yo, que siempre enseñé a mis alumnos a leer entre líneas, estaba empezando a leer el silencio de mis propios hijos. El día que recibí la notificación, entendí que mis sospechas no eran imaginaciones de una mujer mayor. Habían ido a la notaría sin avisarme. Habían presentado documentos, argumentos, firmas. Decían que yo ya no estaba en condiciones de administrar mis bienes, que necesitaba protección. Esa palabra me dolió más que cualquier insulto.
protección, como si yo fuera incapaz, como si mi mente, que formó tantas mentes jóvenes, se hubiera apagado de repente. Leí cada línea con calma, aunque por dentro me ardía la sangre. No era solo un trámite, era una traición cuidadosamente planeada. Me senté frente a la ventana y vi pasar a los vecinos que saludaban sin saber nada. Pensé en mi esposo, en cómo defendía esta casa con orgullo. Pensé en mis años de trabajo, en las tardes corrigiendo cuadernos mientras mis hijos hacían tareas en la misma mesa. Y entonces respiré hondo. No iba a permitir que me borraran así, como si fuera un mueble viejo. Aún no sabía cómo, pero algo dentro de mí, esa voz serena que siempre me guió como maestra y madre, me dijo que esto no terminaría con ese papel. Y mientras doblaba cuidadosamente la notificación o la guardaba en mi delantal, sentí que la historia apenas comenzaba. Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre, aunque casi no había dormido. El cielo todavía estaba gris cuando puse agua a hervir para el café, y el sonido suave de las burbujas me dio una extraña sensación de calma. Me senté en la mesa con la notificación frente a mí, estirada con cuidado como si fuera un examen que debía corregir. Leí cada párrafo despacio, subrayando mentalmente las palabras que usaban para describirme. Vulnerable, incapaz, necesita supervisión. Me dolía más esa descripción que el intento de quitarme la casa, porque no estaban cuestionando mis ladrillos, estaban cuestionando mi dignidad. Recordé las veces que ayudé a mis hijos a resolver problemas, cuando uno perdió su empleo y yo vendí mis pocas joyas para apoyarlo. Recordé cuando mi hija menor lloró en esta misma cocina porque su matrimonio se estaba desmoronando, y yo la abracé hasta que el amanecer nos encontró en silencio. Esa mujer fuerte y serena era ahora, según ellos, alguien que debía ser desalojada por su propio bien. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, sentí que algo dentro de mí se endurecía. No era rabia descontrolada, era una decisión tranquila. Decidí no llamarles de inmediato. Quería entender primero qué habían hecho exactamente. Tomé mi bolso, guardé la notificación y caminé hasta la notaría del pueblo. El trayecto me pareció más largo que nunca. Las calles estaban llenas de gente que comenzaba su día. Vendedores acomodando frutas, niños con uniformes escolares. Nadie sabía que yo caminaba hacia un momento que podía cambiar mi vida. Al entrar, el olor a papel y tinta me recordó mis años de maestra corrigiendo exámenes. La secretaria me miró con cortesía profesional y me pidió esperar. Mientras estaba sentada, mis manos descansaban sobre el bolso, firmes. No iba a suplicar, solo quería claridad. Cuando finalmente pronunciaron mi nombre, sentí un leve temblor en las rodillas, pero avancé con la espalda recta. Al cruzar la puerta del despacho del notario, levanté la vista y lo reconocí al instante. Los mismos ojos atentos, ahora detrás de unos lentes elegantes. Por un segundo, él también se quedó inmóvil. «Profesora», dijo en voz baja, y en esa sola palabra, el tiempo pareció retroceder 20 años. Su nombre era Andrés. Lo recordaba sentado en la primera fila, siempre con la mano levantada, preguntando más allá del libro. Fue uno de esos alumnos que marcan la vida de un maestro. Ahora, convertido en notario, tenía frente a él el expediente que mis hijos habían presentado contra mí. Vi cómo bajaba la mirada hacia los documentos y luego hacia mí. «¿Usted sabía de este proceso?», preguntó con cuidado. Negué lentamente. Sentí que mi voz salía más firme de lo que esperaba. «No, Andrés. Me enteré ayer cuando me llegó esta notificación». Él frunció el ceño, revisando las hojas con más atención.
Me explicó que mis hijos habían solicitado una declaración de incapacidad parcial para administrar la propiedad, argumentando que yo estaba confundida y que existían riesgos financieros. Escuchar esas palabras en su despacho fue como recibir una bofetada silenciosa. Confundida. Yo, que todavía llevaba mis cuentas al día y pagaba impuestos puntualmente. Andrés guardó silencio unos segundos y luego cerró el expediente con suavidad. Profesora, el proceso aún no está finalizado. Falta su comparecencia y yo no firmaré nada sin escucharla. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No era una victoria todavía, pero sí una oportunidad. Salí de la notaría con el corazón latiendo fuerte, pero con la mente clara. Mis hijos habían pensado que yo no me defendería, que aceptaría en silencio como tantas madres que creen que el sacrificio incluye la propia desaparición. Esa tarde, mientras preparaba arroz con pollo, aunque no tenía hambre, repasé cada recuerdo reciente. Las conversaciones apresuradas, las miradas esquivas, la insistencia en vender. Comprendí que no era solo preocupación por mí, era interés por el terreno, por el valor que había adquirido el barrio en los últimos años. Quizás pensaban que yo no entendía de mercado inmobiliario, pero llevaba semanas escuchando rumores sobre constructoras interesadas en comprar varias casas de la cuadra. La pieza comenzó a encajar. Me senté en el sillón donde mi esposo solía leer el periódico y apoyé las manos sobre mis rodillas. No iba a atacarlos con gritos ni escenas. Iba a usar lo que siempre me caracterizó: paciencia, inteligencia y memoria. Porque si algo aprendí en tantos años enseñando, es que la verdad, cuando se sostiene con calma, termina por imponerse. Y esta historia, lo sentía con claridad, todavía tenía muchas páginas por escribirse. Esa noche casi no probé el arroz con pollo que había preparado por costumbre. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio tranquilo de otras veces, sino uno espeso, lleno de pensamientos. Me senté en el escritorio donde guardaba mis viejas planificaciones de clase y abrí la caja de lata que siempre mantuve bajo la cama. Saqué las escrituras originales, amarillentas por el tiempo, con la firma de mi esposo y la mía estampadas con orgullo. También encontré recibos de impuestos pagados puntualmente, cuentas al día, documentos que demostraban que mi mente seguía tan clara como siempre. Mientras los organizaba sobre la mesa, recordé una conversación que escuché semanas atrás, cuando mis hijos creían que yo dormía la siesta. Hablaban en la cocina sobre una constructora interesada en comprar varias casas de la cuadra para levantar un edificio moderno. «Si mamá acepta vender, nos va a tocar una buena parte», dijo mi hijo mayor en voz baja. En ese momento fingí no escuchar. Ahora comprendía que aquel comentario no fue casual. Sentí una mezcla de tristeza y determinación. No era solo una disputa legal. Era la confirmación de que habían puesto el valor del dinero por encima del respeto. Y eso dolía más que cualquier documento. Al día siguiente llamé a mis hijos y les pedí que vinieran a casa el sábado por la tarde. Mi voz fue serena, casi amable. No mencioné la notaría ni el desalojo, solo dije que necesitaba hablar con ellos. El sábado llegó con un cielo nublado, como si el clima también presintiera la tormenta. Preparé café y coloqué las tazas sobre la mesa, igual que siempre. Cuando entraron, noté cierta incomodidad en sus movimientos. Mi nuera evitó abrazarme. Mi hija menor apenas murmuró un saludo. Nos sentamos y por unos minutos hablamos de cosas triviales, del trabajo, de los niños. Luego respiré hondo y coloqué la notificación en el centro de la mesa. El papel hizo un sonido seco al tocar la madera. «Quiero que me expliquen esto»,
Dije con voz firme pero sin alzar el tono. Mi hijo mayor fue el primero en hablar. Dijo que era por mi bien, que la casa era demasiado grande, que temían que me pasara algo. «No estamos en tu contra, mamá», insistió. Yo los miré uno por uno, buscando en sus ojos alguna chispa de honestidad. «Si no están en mi contra, ¿por qué lo hicieron a mis espaldas?», pregunté. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. La discusión no fue de gritos, pero sí de verdades incómodas. Les hablé de los rumores sobre la constructora, del aumento del valor del terreno. Vi cómo mi hijo mayor se tensaba. Mi hija bajó la mirada. «Queríamos asegurar el futuro de todos», respondió ella finalmente. Esa frase me atravesó como una aguja. ¿El futuro de todos, menos el mío? Les recordé que esa casa era el resultado de años de trabajo, que no era solo un activo financiero, sino el lugar donde crecieron, donde lloraron y rieron. «No soy una mujer incapaz», añadí. «Y si algún día lo fuera, quisiera que me cuidaran con amor, no con trámites ocultos». Mi nuera intervino entonces, diciendo que yo estaba exagerando, que solo era un procedimiento preventivo. Pero yo ya había visto el expediente en la notaría. Sabía que buscaban declararme parcialmente incapaz para administrar mis bienes. La palabra volvió a resonar en mi mente. Incapaz. Me levanté despacio y traje la carpeta con mis documentos. Los coloqué junto a la notificación. He pagado cada impuesto, cada cuenta. No tengo deudas. No he perdido la memoria. ¿Dónde está mi incapacidad? Nadie respondió de inmediato. Afuera comenzó a caer una lluvia fina, golpeando el techo con un ritmo constante. Finalmente les informé que ya había ido a la notaría y que el proceso no estaba cerrado. Vi sorpresa en sus rostros. No esperaban que me moviera tan rápido. Les expliqué que comparecería personalmente y presentaría mis pruebas. No lo dije con desafío, sino con una calma que incluso a mí me sorprendió. Si quieren hablar de vender la casa, podemos hacerlo frente a frente, con honestidad, añadí. Pero no vuelvan a decidir sobre mi vida sin consultarme. Mi hijo mayor se pasó la mano por el cabello, gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Mamá, no queríamos que te enteraras así», murmuró. Esa frase confirmó lo que ya sabía. Habían planeado todo esperando que yo aceptara sin resistencia. Cuando se marcharon, la lluvia había cesado, pero el aire olía a tierra mojada, ese aroma que siempre me recordó que después de la tormenta, algo nuevo comienza a crecer. Me quedé sola en la sala, mirando las paredes que guardaban tantas historias. Sabía que la verdadera batalla aún no había terminado, pero también sabía que no estaba indefensa. Y mientras recogía las tazas de café casi intactas, sentí que la dignidad, esa que intentaron arrebatarme en silencio, seguía intacta dentro de mí. La audiencia en la notaría fue programada para el jueves siguiente a las 10 de la mañana. Esa semana la viví como quien camina sobre un puente estrecho, sintiendo el vacío debajo pero avanzando sin mirar demasiado hacia los lados. No hablé más del tema con mis hijos. Ellos tampoco llamaron. El silencio entre nosotros se volvió formal, casi administrativo. Yo, en cambio, me dediqué a preparar mi comparecencia con la misma disciplina con la que preparaba mis clases cuando aún enseñaba literatura. Organicé mis documentos en carpetas transparentes, numeré recibos, anexé estados de cuenta, incluso llevé mi libreta donde anotaba gastos domésticos con letra clara y fechas exactas. No era solo una defensa legal, era la demostración de que mi mente seguía funcionando con precisión. La mañana de la audiencia me vestí con mi traje azul marino, el que usaba en actos escolares importantes. Me recogí el cabello con cuidado y me miré al espejo largo del pasillo.
No vi a una mujer frágil. Vi a la misma maestra que enfrentaba padres molestos con serenidad y argumentos firmes. Antes de salir, pasé la mano por la pared del corredor, como si saludara a la casa. «Confía en mí», susurré, sin saber si hablaba con los ladrillos o conmigo misma. Cuando llegué, mis hijos ya estaban allí. Mi hijo mayor evitó mirarme. Mi hija me dedicó una sonrisa nerviosa. La sala de reuniones era sobria, con una mesa larga de madera oscura y una ventana que dejaba entrar una luz blanca, casi clínica. Andrés, el notario, nos saludó con respeto. Noté en su mirada algo más que formalidad. Había memoria, reconocimiento. Comenzó explicando el propósito de la audiencia, repasando el expediente con voz pausada. Luego me cedió la palabra. Sentí que todos los años enseñando frente a un salón lleno de adolescentes me prepararon para ese instante. Hablé sin levantar la voz, mostrando documento por documento. Expliqué mis ingresos, mis gastos, mi rutina diaria. Respondí preguntas con claridad, incluso cuando intentaron insinuar que había olvidado pagos recientes. «Aquí está el comprobante», dije, deslizándolo sobre la mesa. Andrés revisaba cada papel con atención. En un momento levantó la vista y preguntó directamente a mis hijos qué evidencia concreta tenían de mi supuesta incapacidad. El silencio que siguió fue denso. No tenían informes médicos ni testigos, solo preocupaciones generales. Y en ese vacío quedó expuesta la verdadera intención. Fue entonces cuando Andrés, con la formalidad que exige su cargo pero con la firmeza de quien conoce la verdad, declaró que no existían fundamentos suficientes para avanzar en el proceso de limitación de mi capacidad. Escuchar esas palabras fue como sentir que el aire volvía a mis pulmones después de haber estado sumergida. No celebré, no sonreí con triunfo, solo asentí. Mis hijos parecían más pequeños en ese momento, no por estatura, sino por la conciencia de lo que habían intentado hacer. Antes de cerrar la sesión, Andrés añadió algo que no estaba obligado a decir. Recordó mi trayectoria como maestra, mi reputación en la comunidad y la importancia del respeto hacia quienes construyeron lo que hoy otros desean administrar. Sus palabras no fueron un regaño, pero sí una lección. Cuando salimos, el pasillo estaba lleno de murmullos discretos. En un pueblo pequeño, las noticias vuelan más rápido que el viento. Yo caminé despacio, con la frente en alto. No había ganado una guerra, pero sí había defendido mi dignidad frente a quienes pensaron que mi edad era sinónimo de debilidad. Afuera, el sol brillaba con una claridad inesperada, como si el día mismo quisiera recordarme que aún tenía luz para dar. La noticia corrió más rápido de lo que imaginé. En un pueblo pequeño, los pasillos de una notaría son más elocuentes que cualquier periódico. Esa misma tarde, mientras barría las hojas secas del jardín, la vecina de enfrente se acercó con una mirada que mezclaba curiosidad y solidaridad. «Doña Marta, me dijeron que hubo una reunión importante esta mañana», comentó con suavidad. Yo sonreí apenas y respondí que todo estaba en orden. No quise entrar en detalles. Nunca me gustó ventilar los asuntos familiares como si fueran ropa tendida al sol. Pero sabía que mis hijos también tendrían que enfrentar preguntas, miradas, comentarios. Y aunque no buscaba venganza, entendía que las acciones tienen eco. Esa noche, mi hijo mayor tocó la puerta. Venía solo. Traía el rostro cansado, las ojeras marcadas como si hubiera envejecido en pocos días. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde años atrás le enseñé a leer sus primeras palabras. No hablamos de inmediato. El reloj marcaba los segundos con una precisión casi incómoda. Finalmente, él suspiró. «Mamá»,
No pensamos que llegarías hasta el final. Aquella frase confirmó que habían contado con mi silencio. Le respondí con calma. Nunca me enseñaste a rendirme. ¿Por qué pensaste que lo haría ahora? En los días siguientes, la tensión se transformó en conversaciones que debieron haber ocurrido mucho antes. Mis hijos admitieron que la constructora les había ofrecido una suma considerable por el terreno. Les prometieron departamentos nuevos, dinero suficiente para asegurar el futuro. Me hablaron de oportunidades, de modernidad, de progreso. Yo los escuché sin interrumpir. Comprendí que no actuaron solo por ambición, también por miedo. Miedo a quedarse atrás, a no tener lo suficiente, a que la vida los sorprendiera sin respaldo. Pero ese miedo los llevó a intentar borrarme del camino. Les dije que podíamos discutir la posibilidad de vender, pero no bajo presión ni engaños. La casa no era solo un activo financiero, era memoria, identidad, raíz. Propuse algo simple. Si querían que considerara vender, primero debían demostrar que podían respetar mis decisiones. Les pedí tiempo, transparencia y, sobre todo, honestidad. Mi hija menor lloró en silencio, reconociendo que se dejó arrastrar por la prisa de su hermano. No hubo abrazos dramáticos ni promesas exageradas, solo una comprensión lenta de que habían cruzado una línea. Con el paso de las semanas, la relación comenzó a reconstruirse, pero no volvió a ser ingenua. Aprendí a poner límites claros, algo que debía hacer años atrás. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre para manejar cualquier decisión futura sobre la propiedad. Consulté con un abogado independiente para asegurarme de que mi voluntad quedara protegida. No lo hice por desconfianza permanente, sino por prudencia. Mis hijos, al ver mi determinación serena, cambiaron el tono. Empezaron a visitarme no para hablar de ventas o proyectos inmobiliarios, sino para compartir tiempo real. Una tarde, mi nieto mayor me preguntó por qué la casa era tan importante. Lo llevé al patio y le mostré el árbol que plantó su abuelo el día que nació su padre. «Porque aquí están nuestras historias», le dije, «y las historias no se compran ni se venden tan fácilmente». Él tocó el tronco con curiosidad, como si entendiera que ese árbol era más que madera. Hoy, meses después, sigo viviendo en la misma casa. La constructora compró otras propiedades de la cuadra y tal vez algún día vuelva a tocar nuestra puerta con otra oferta. Si ese momento llega, lo enfrentaré con la misma claridad con la que enfrenté la notificación de desalojo. Pero esta vez, mis hijos saben que cualquier decisión será tomada conmigo, no sobre mí. No guardo rencor, aunque la herida dejó una cicatriz invisible. Aprendí que el amor no significa aceptar injusticias en silencio. Aprendí que la dignidad no se negocia, ni siquiera con quienes más queremos. Y entendí que a veces los hijos necesitan recordar que sus padres no son obstáculos, sino raíces. En Voces de la Abuela siempre decimos que la sabiduría no grita, pero tampoco se deja callar. Yo elegí no gritar, elegí hablar con firmeza y defender lo que era mío, no por orgullo, sino por respeto a la vida que construí. Ahora te pregunto a ti que me escuchas, si tus propios hijos firmaran un papel para decidir por ti, ¿te quedarías en silencio o defenderías tu voz hasta el final? Con el tiempo entendí que lo ocurrido no fue solo un intento de desalojo, sino una fractura en la manera en que nos mirábamos como familia. Las semanas posteriores a la audiencia estuvieron llenas de pequeños gestos que decían más que las palabras. Mi hijo mayor comenzó a llamarme antes de tomar decisiones importantes, incluso sobre asuntos que no tenían que ver conmigo. No era dependencia,
Era una forma silenciosa de reconocer que había cruzado un límite. Mi hija menor venía los miércoles por la tarde con pan dulce y se quedaba más tiempo del habitual, ayudándome a ordenar armarios que ya estaban ordenados. Yo aceptaba esos gestos sin exagerar su significado. La confianza, cuando se rompe, no se recompone con una sola disculpa. Necesita constancia, paciencia, coherencia. Y aunque el dolor inicial había disminuido, todavía recordaba el frío que sentí al leer la palabra desalojo. Esa memoria me acompañaba como una advertencia suave, no para vivir desconfiando, sino para no volver a minimizar señales que mi intuición detecta. A veces creemos que el amor nos obliga a cerrar los ojos. Yo aprendí que amar también implica abrirlos. Un domingo, después del almuerzo, decidí hablar con todos juntos otra vez. No desde la defensa, sino desde la reflexión. Nos sentamos en el patio, bajo la sombra del árbol que plantó mi esposo. El viento movía las hojas con un susurro constante, casi como si la casa misma quisiera escuchar. Les conté algo que nunca había compartido. Cuando su padre y yo compramos el terreno, también enfrentamos críticas. Nos dijeron que era una zona olvidada, que no valía la pena invertir allí. Pero nosotros vimos futuro donde otros veían polvo. Esta casa no se construyó solo con cemento, les dije. Se construyó con confianza entre nosotros. Les expliqué que lo que más me dolió no fue la intención de vender, sino la decisión de hacerlo sin incluirme. Mi hijo mayor bajó la mirada y reconoció que creyó estar actuando con pragmatismo. Pensé que era lo mejor para todos, murmuró. Yo asentí. A veces creemos que sabemos qué es lo mejor para otros y olvidamos preguntarles. No hubo reproches nuevos, solo una comprensión más profunda de que el respeto no puede sacrificarse en nombre del progreso. También tuve que mirarme a mí misma con honestidad. Durante años asumí que mi papel era resolver, apoyar, cubrir carencias sin pedir nada a cambio. Tal vez esa actitud, aunque nacida del amor, les hizo pensar que siempre cedería. Empecé a cambiar pequeños hábitos. Ya no ofrecía ayuda financiera sin que me la pidieran claramente. No intervenía en sus problemas si no solicitaban consejo. Al principio se sintieron extrañados, pero pronto comprendieron que no era distancia, sino equilibrio. La relación comenzó a sentirse más adulta, menos dependiente. En la comunidad, algunos vecinos comentaban el episodio con discreción. Yo respondía con serenidad. Fue un malentendido que ya resolvimos. No necesitaba convertirlo en escándalo. La verdadera lección estaba dentro de nuestra casa. Andrés, el notario, me envió semanas después una carta breve, agradeciéndome por haber sido su maestra y recordándome que la educación no termina en el aula. Sus palabras me hicieron sonreír. Pensé que, de alguna forma, aquella audiencia fue también una clase para todos nosotros. Hoy sigo caminando por los mismos pasillos, escuchando el mismo reloj marcar las horas. La casa continúa en pie, pero más importante aún, mi voz también. No sé qué decisiones traerá el futuro. Tal vez algún día, por voluntad propia, decida vender y mudarme a un lugar más pequeño. Pero si eso ocurre, será porque yo lo elija, no porque alguien firme en mi nombre. En Voces de la Abuela. Siempre compartimos historias que nos recuerdan que la edad no nos quita valor, sino que nos da perspectiva. Esta experiencia me enseñó que la dignidad se defiende con calma, que la justicia no necesita gritos y que incluso las heridas familiares pueden transformarse en aprendizaje si se enfrentan con honestidad. A veces los hijos olvidan que sus padres siguen siendo personas completas, con sueños, derechos y memoria.
Y a veces los padres olvidamos que también debemos enseñar a respetarnos, incluso a quienes más amamos. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías guardado silencio para evitar conflicto o habrías hablado aunque temblara la voz? Aquí, en esta comunidad que formamos, cada historia busca recordarnos que nunca es tarde para defender lo que somos.